Mientras combatía contra los sajones asiduamente y casi sin interrupción, tras disponer guarniciones en lugares convenientes de sus confines, atacó Hispania con el mayor aparato bélico que le era posible. Atravesado el obstáculo de los Pirineos, recibida la sumisión de todos los castillos y plazas fuertes que encontraba en su camino, regresó con su ejército incólume, salvo que le tocó en suerte, en el retorno, experimentar algo de la perfidia vasca. Pues como el ejército marchaba desplegado en largas filas según lo exigía la estrechez del lugar, los vascos, tendiendo una emboscada en la parte más elevada de la montaña, pues se trataba de un sitio ideal para tender emboscadas a causa del espesor de los bosques que abundaban allí, se precipitaron a la hondanada y atacando a la retaguardia que portaba la impedimenta y a quienes cubrían la marcha del grueso del ejército y acudían en socorro de la retaguardia, trabaron combate con ellos hasta matar al último hombre. Luego, apoderándose de los bagajes, protegidos por la noche que caía, se dispersaron con la mayor rapidez en diversas direcciones. Ayudaban en esto a los vascos lo ligero de las armas y la naturaleza del terreno en que se desarrollaba el hecho. Por el contrario, los francos luchaban en inferioridad de condiciones debido a lo pesado de sus armas y la desventaja de su situación en el terreno. En esta batalla resultaron muertos Egiardo, senescal real, el conde de Palacio Anselmo y Rolando, duque de la Marca de Bretaña, junto con otros muchos. Y esta derrota no pudo ser vengada de inmediato, dado que el enemigo, una vez perpetrado el golpe, se dispersó de tal modo que no se pudo saber en modo alguno en qué parte del mundo se le podía encontrar. Sometió también a los bretones, quienes como habitaban en el occidente, en una de las zonas extremas de la Galia, junto a las riberas del océano, no obedecían. Así pues, envió una expedición contra ellos que les obligó a entregar rehenes y a prometer que en lo sucesivo harían lo que se les ordenara. Entrando luego el rey en persona con su ejército en Italia y atravesando Roma para dirigirse a Capua, ciudad de Campania, una vez llegado allí y tras haber acampado, amenazó a los habitantes de Benevento con la guerra si no se le rendían. El jefe de estos, Aragiso, conjuró el peligro enviando a sus hijos Romualdo y Grimaldo al encuentro del rey con una gran suma de dinero y rogándole que recibiera a los nombrados como rehenes. Prometió que él y su pueblo cumplirían con lo que se les mandara, con la sola condición de que se le dispensara de comparecer en persona. El rey, por consideración al interés del pueblo antes que a la obstinación de espíritu de su jefe, aceptó los rehenes que se le habían ofrecido y concedió como favor especial al padre que no compareciera ante su presencia. Reteniendo en calidad de rehén al hijo menor, le envió al mayor. Tras despedir a los embajadores para que exigieran y aceptaran de los beventinos y su jefe los juramentos de fidelidad, regresó a Roma y después de transcurrir allí unos días para venerar los lugares santos, regresó a la Galia. Después estalló repentinamente la guerra en Baviera, que se terminó en corto tiempo. Fue producto conjuntamente de la soberbia y necedad del duque Tasilón, quien animado por su esposa, hija del rey Desiderio, y que creía poder vengar a través de su marido el exilio de su padre, pactando con los hunos, que se encuentran al oriente de los bávaros, no solo intentaba desobedecer al rey, sino que le provocaba a la guerra. La cólera del rey no pudo soportar tal arrogancia por parecerle excesiva, y por consiguiente, convocando a sus tropas de todas partes, se dirigió en persona al río Lech, con un gran ejército para atacar a Baviera. Dicho río separa a los bávaros de los alamanes. Establecido su campamento a orillas del mismo, antes de entrar en la provincia, decidió sondear el ánimo del duque a través de sus enviados. Tasilón, considerando que no sería de utilidad ni para sí mismo ni para su pueblo empecinarse en seguir con las acciones, se presentó al rey como suplicante, entregó los rehenes que se le ordenaban, entre los que se hallaba también su hijo Teodón, y prestó juramento de fidelidad, en el sentido de que no daría más oídos a nadie que quisiera persuadirle a desobedecer la autoridad del rey. Y así se puso rapidísimo fin a una guerra que parecía estar a punto de convertirse en la más importante. Sin embargo, más tarde, Tasilón, llamado a presencia del rey, se encontró con que se le negaba el permiso de regresar a su provincia, cuyo mando se le denegó por más tiempo. En cambio, se encargó su gobierno no a un duque, sino a condes.
Solucionadas de tal modo dichas sublevaciones, se emprendió la guerra contra los eslavos, que entre nosotros por costumbre reciben el nombre de Vilces, pero en realidad en su propia lengua se llaman velátavos. En ella tomaron parte los sajones en calidad de auxiliares entre los restantes pueblos que seguían los estandartes del rey, porque así se les había ordenado, aunque su obediencia era fingida y menos devota. La causa de la guerra fue que los velátavos hacían frecuentes incursiones contra los abodritos, antiguamente aliados de los francos, y era imposible obligarles a que se abstuvieran de hacerlo solo con órdenes. Un golfo se extiende desde el océano occidental hacia el oriental, y es de una longitud desconocida, pero de una amplitud que en ninguna parte excede los 100.000 pasos, aunque en muchos sitios se revela más angosta. Alrededor de él están establecidos muchos pueblos. Los daneses y los suecos, a quienes llamamos normandos, ocupan la costa septentrional y todas las islas, mientras que habitan en la costa austral los eslavos, y los estes y muchos otros pueblos, entre quienes se distinguen particularmente los velátavos, contra quienes entonces guerreaba el rey. Con solo una expedición que había conducido personalmente, los aniquiló y venció de tal forma que con posterioridad nunca pensaron en negarse a cumplir sus órdenes. A esta guerra sucedió la mayor de todas sus campañas, salvo la que emprendiera contra los sajones. Me refiero evidentemente a la que libró contra los ávaros o hunos, y que dispuso con más ánimos y con grandísimos recursos. No obstante, solo realizó una campaña personal contra Panonia, pues entonces aquel pueblo habitaba dicha provincia, y dejando que se encargaran de las restantes su hijo Pipino, los prefectos de las provincias y también condes y legados. Habiendo estos llevado a cabo su cometido con gran celo, la guerra llegó por fin a término después de 8 años. Cuántas batallas se llevaron a cabo en su transcurso, cuánta sangre fue derramada durante el mismo, lo atestiguan Panonia, vacía de todo habitante, y el lugar en que se encontraba el palacio real del Kagán, a tal punto de cierto que no se advierte hoy en él ni siquiera un vestigio de vida humana. Toda la nobleza de los hunos pereció en esta guerra, toda su gloria se desmoronó, toda su riqueza y los tesoros reunidos a lo largo de los tiempos se convirtieron en botín. No puede recordarse guerra alguna de las emprendidas contra los francos de la que éstos hayan salido más enriquecidos y aumentados en sus recursos. Y como hasta ahora casi parecían pobres y encontraron en el palacio real tanto oro y plata, tantos despojos preciosos obtenidos en combates, con razón podría creerse que los francos arrebataron con justicia a los hunos lo que éstos habían saqueado injustamente a otros pueblos. De los francos solo 2 próceres perecieron en esta guerra: Eric, duque de Friul, en Liburnia, junto a la ciudad marítima de Tersato, interceptado en una emboscada que le prepararon los habitantes, y Gerold, gobernador de Baviera, asesinado por un desconocido junto con 2 que le acompañaban solos, mientras a caballo exhortaba a sus soldados uno a uno en el momento en que se disponía la formación de combate para ofrecer batalla a los hunos. Por lo demás, esta guerra resultó casi incruenta para los francos y tuvo un final sumamente próspero, aunque se dilató por más tiempo del que su magnitud exigía. Después de esta, también la guerra contra los sajones recibió una conclusión apropiada a su larga duración. Tampoco consiguieron durar mucho las emprendidas por bohemos y linones, que estallaron después. Ambas alcanzaron un rápido final bajo la conducción de Carlos el Joven. La última guerra se llevó a cabo contra los normandos, llamados daneses, quienes después de practicar la piratería, devastaban con una poderosa flota las costas de Galia y Germania. Su rey Godofredo de tal manera se había llenado de vanas esperanzas que se prometía el poder sobre toda Germania. También consideraba Frisia y Sajonia no de otra manera que como provincias de su propiedad. Ya había sometido a los abódritos, ya los había hecho tributarios suyos. Incluso se jactaba de que en breve se presentaría con una enorme tropa en Aquisgrán, donde estaba la corte del rey. Y no se denegaba del todo la fe a sus palabras, aunque insensatas, sino que más bien se pensaba que daría comienzo a algo por el estilo de no habérselo impedido una muerte repentina. Pues su muerte, a manos de uno de sus guardianes, aceleró el fin de su vida y de la guerra que había empezado. Estas son las guerras que el poderosísimo rey llevó a cabo durante 47 años.
Otros tantos fueron los años de su reinado, en diversas partes del mundo, con tanta prudencia como felicidad. Con ellas, amplió tan generosamente el reino de los francos, ya recibido de su padre Pipino, grande y poderoso, que casi lo aumentó al doble.